Bueno, vamos a ver ahora algo que ocurrió después de lo que hemos visto de Noé. Aunque Noé siguió viviendo muchos años, como vimos en el cuadro, él tuvo que sufrir el ver la degeneración de sus descendientes, cómo volvieron a las andadas del mundo anterior. Él tuvo que sufrir ver a su familia degenerada otra vez. El mundo volvió a una situación muy complicada. Y nos cuenta en el capítulo 11 de Génesis, y versículos 1 al 4, dice: la tierra tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya en la tercera generación, es decir, en los bisnietos de Noé, la situación estaba muy complicada. Esto lo cuenta en esa época, ¿no? La humanidad se pone de acuerdo, es decir, hay una sola lengua. A veces decimos, bueno, ¿qué lengua era esa que hablaban? Bueno, no vamos a especular. Será la lengua que se habla en el cielo al final de los tiempos. Lo cierto es que la humanidad estaba unida, pero estaban unida otra vez en el mal. Y se ponen a desafiar a Dios. Con sus propios materiales dicen: hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era la intención? Decirle a Dios: no te necesito. ¿Sabéis que la Biblia habla de Babilonia, ¿no? Bien. Y la torre que se va a construir, vamos a ver que recibe un nombre que es Babel. Babel significa confusión, pero es el principio de todos los sistemas religiosos que se desarrollan a lo largo de la historia. Todas las religiones nacen de esta situación de Babel. Lo que pasa es que allí va a haber una dispersión y luego cada uno va a tener su propia identidad. De hecho, históricamente es a partir de ese evento donde se empiezan a crear las diferentes civilizaciones. Unos fueron para un lado, otros para otro, y se van creando las razas y se van a crear las civilizaciones y las religiones, todas las culturas que van a desarrollarse a lo largo del mundo. Por eso es un hecho tan importante históricamente, ¿no? La intención del hombre es decir: Dios, no te necesito. Si os acordáis en Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, se supone que es una iglesia, y es una iglesia que dice: no te necesito, Dios. Estamos completos, tenemos todo, no tenemos necesidad de nada. ¿Y dónde está el Señor? Afuera. Está fuera de la puerta. Es decir, que es lo mismo, aunque sea iglesia, es una iglesia que vive en el orgullo humano sin necesitar de Dios. Y es la misma idea, el mismo pensamiento que había allí en Hay una ya, creo. Hay una iglesia así. Bueno, sí, es la iglesia más abundante hoy en la tierra, la iglesia que dice: no, hemos aprendido cómo se hacen las cosas, no necesitamos que Dios nos unja porque ya somos ungidos, ya tenemos aceite, ya somos nosotros
suficientemente grandes, poderosos, el poder reside en nosotros. Cuidado, la Iglesia cada día tiene que estar dependiendo, Señor, derrama una gota de tu aceite sobre nosotros, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Y entonces la Iglesia que se cree autosuficiente está en la misma posición que Babel. Y todas las religiones lo que pretenden es demostrar a Dios que son buenos. Este no es el sistema que Dios ha establecido. Dios quiere que el hombre, consciente de su maldad, viva en dependencia de Dios para que pueda ser santificado por Dios. Cuando alguien se cree suficientemente bueno, y cuidado, que nos puede pasar a nosotros, cuando tú eres usado por Dios, puedes creerte mejor que los demás. Y si eres mejor que los demás es por la gracia de Dios en tu vida, no por ti mismo. Sin embargo, ¿cuántas veces uno dice, no, Señor, yo soy mejor que mis hermanos? Es como aquel que estaba orando en el templo diciendo, gracias te doy, Dios, que no soy como ese desgraciado. Que yo. Es lo mismo. Entonces, ahora estaban queriendo demostrarle a Dios, bien, Dios, tú nos has creado, pero ya nosotros somos suficientes para vivir sin ti. Y es curioso, si nos centramos en el tiempo, en la historia, aunque sea, es una filosofía que el siglo XX ha sido el siglo de la humanidad, del humanismo, ¿verdad? Y ahora en el XXI, bueno, yo ya no sé ni lo que somos, pero el siglo XX ha sido la exaltación del hombre, ¿no? Y esto que pasó ocurrió más o menos, si el diluvio fue en 1600 y algo, estamos hablando de más o menos el año 1800 desde la creación de Adán, y unos 100 años después del diluvio, una cosa así, más o menos 1700, 1800 años desde la creación de Adán, que corresponde a los años 2300, 2200 antes de Cristo. Y es cuando surgen todas estas cosas. Yo antes decía razas. Las razas, el hombre original tiene toda la información genética de todas las razas. Me vais a entender cuando hagamos el retorno. Entonces, cuando se dividen y se van cada uno para un sitio, entonces empieza a haber una selección de razas. Los que van a un sitio, es decir, los más morenos pues se juntaron en África, en zonas calientes, porque era lo que más donde se sentían más cómodos, y allí se reproducen entre ellos, y entonces se va haciendo la raza más seleccionada. Los más blanquitos se fueron a zonas más frías. De hecho, incluso dicen que los sherpas del Himalaya son personas que cuando están a nivel del mar se emborrachan con el oxígeno, porque están acostumbrados a poco oxígeno. Entonces, la gente que se sentía más cómoda en lugares más altos se fueron hacia lugares más altos. Y por eso se fueron seleccionando las razas. Y ahora que vivimos en la aldea global, vamos viendo cómo las personas que empiezan a mestizarse, ¿verdad? Cada vez hay más mezcla de las razas y se está volviendo al modelo original. Adán era blanco, era negro, era amarillo. No, en Adán estaban todas la información genética. Luego, al separarse, se separan las razas y se entiende mejor cuando vemos el mestizaje ahora, ¿no? Primeramente hubo una selección hacia el otro lado y ahora empieza a haber otro mestizaje que vuelve a aglutinar en los seres humanos. 3 separaciones. 4. Dice... 3 separaciones. Las naciones, lenguas y después la raza. Y la raza y las religiones. Religiones. Sí. Sí. Porque cada uno... Mira, yo soy vasco y en el País Vasco hay un idioma. Pues ahora hay un idioma unificado, que es gramatical, pero antes cada valle tenía
un dialecto diferente. ¿Por qué? La gente de ese valle no salía del valle y hablaban el mismo idioma, de tal manera que a veces saltar de un valle a otro y no te enteras de lo que dicen. Es así. Pero la gente, ahí, pum, 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 y claro, cuando hay una interrelación, pues se empieza a unificar otra vez los idiomas, ¿no? Bien, eso es lo que ocurrió. Bien. La pretensión, lo que estaba diciendo es que los seres humanos querían demostrarle a Dios que no le necesitaban, pero utilizan elementos diferentes. Dice que ellos construyen con ladrillo en lugar de con roca. La roca o la piedra es algo que viene por la naturaleza, que Dios creó, ¿no? Cuando alguien va a construir un edificio con piedra, se va a la cantera y saca la piedra que ya está hecha. Eso es material divino. O Dios creó la roca. Ahora ellos dicen, no, nosotros vamos a utilizar un elemento que hemos creado nosotros, que es el ladrillo. Cuando tú edificas con ladrillo, edificas edificios de poca duración, ¿verdad? El ladrillo, es decir, no es lo mismo, hay ruinas de castillos hechos de piedra que han pasado miles de años y siguen estando ahí. Una construcción de ladrillo, cuando tú lo dejas, se desmorona. Y ahora todavía hemos hecho las cosas más sencillas, ahora ya ni ladrillo, ahora se construye con pladur. ¿Qué ocurre? Las paredes externas de ladrillo, pero el interior todo de pladur. Pues quiero cambiar la configuración de la casa. En un día has vaciado toda la casa y en 3 días has levantado otra configuración distinta, ¿no? El sistema express de hacer las cosas, ese es el sistema humano. Dios hace las cosas para siempre, para la eternidad. Entonces, la superficialidad del sistema humano frente a la estabilidad del sistema establecido por Dios. Y luego dice que en lugar de mezcla, que la mezcla lleva un trabajo, es decir, hacer una mezcla para construir, pues tienes que ir echando arena, cemento, agua, mezclar, aunque bueno, ahora te lo hace la hormigonera, pero bueno, eso es trabajoso. Es mucho más fácil hacerlo con asfalto. Rapidez, pero inconsistencia. Eso es lo que el hombre expone delante de Dios. Claro, una cosa, cuando luego hay un huracán, ¿qué pasa con las casas? Se vienen abajo. Algo fabricado en piedra, eso se mantiene y aguanta cualquier situación que venga. Es la gran diferencia entre lo establecido por los hombres y lo establecido por Dios. Y es curioso ver cómo es decir, la humanidad propone una construcción de asfalto y ladrillo frente a lo que Dios ha establecido en la naturaleza, que es trabajo en roca. Lo que pasa es que es mucho más trabajoso y más difícil, ¿no? Es curioso también ver cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo a los romanos les advierte del mismo problema 22 siglos más tarde. Y ahora, 20 siglos más tarde, pues todavía peor. Y dice en Romanos 1, versículos 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las expresiones que tuvieron en Babel, diciendo hagámonos un nombre,
y levantemos una torre cuya cúspide llega al cielo, manifiestan el orgullo humano, ¿no? Centrarme en el nombre. El Nuevo Testamento nos habla que hay un nombre, ¿verdad? Hay un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús, ¿verdad? Que ese nombre, ¿qué significa? Jehová salva, Dios salva. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Y digo esto porque hoy la Iglesia muchas veces tiene la preocupación del nombre. Oye, ¿tú de qué iglesia eres? No, yo soy de la Iglesia Cuerpo de Cristo, o soy de Remar. Y no, yo no soy de la Iglesia Cuerpo de Cristo, yo soy de la Iglesia de Cristo, yo soy de Cristo. Porque el único nombre que es válido para mí es el del Mesías que vino a morir por mí en la cruz, el que es mi Señor. Y hay tanto problema de denominación. Denominación quiere decir hagámonos un nombre. No, es que mi denominación es la que realmente vale, merece la pena. Y no, si tú tienes una denominación diferente de Jesús mismo, de estar en el nombre de Jesús, es que estás levantándote una torre de Babel. ¿Está conmigo o no está contra mí? Bien, pero te estás levantando una torre de Babel, poniendo un nombre diferente. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo trabajaba en un centro donde los jefes eran muy católicos y yo hablaba con ellos y ellos me decían, bueno, pero ¿tú qué eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? Digo, mira, yo quiero ser un cristiano sin apellidos. Digo, ya, pero tú eres un protestante. Digo, bueno, yo quiero ser como los primeros cristianos que no tenían apellido, sino que el único nombre que tenían era el nombre de Jesús. Porque a eso tenemos que tender, ¿verdad? A ser como la iglesia primitiva. Por supuesto, yo estoy en una organización en la que Dios me ha puesto y donde estoy trabajando, pero en el cielo no va a haber un reservado para nosotros. A ver, los chicos de Remar aquí, dicen, no, en el cielo no va a haber eso. No vamos a tener que hacer direcciones ni esas cosas, no hay que hacer eso. Eso es para aquí. Por eso es importante que nosotros digamos, yo no quiero tener otro nombre que el nombre de Jesús en mi vida. Y ellos se construían un nombre, querían demostrar que eran alguien. Y el único que realmente debe ser protagonista es el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y por qué alguien quiere tener un nombre? Para diferenciarse, para perder su dependencia de Dios. Es decir, porque si tú tienes tu propio nombre, te has hecho ya adulto, como el niño que se hace mayor y se casa y se va de casa de su padre y tiene su propia casa. Ahora es una nueva familia. Y qué bueno que nosotros digamos, Señor, yo quiero estar en la familia de Dios, quiero estar bajo tu nombre, quiero no tener otro nombre y no tener un apellido que me diferencia de otros, sino que el único nombre sea el nombre de Jesús en mi vida, ¿verdad? La única manera de permanecer vivos es, yo me imagino el orgullo de aquellos hombres queriendo demostrar que ellos son suficientes sin Dios. Y dices, pero ¿no os dais cuenta de que si el Señor dice ahora se acabó, tu vida desaparece? Te quitas del medio, es decir, no hay forma de evitarlo. A no ser que el Señor mismo te dé una prórroga, ¿no?, de vida, como hizo con el rey Ezequías cuando Isaías fue a decirle, prepárate porque vas a morir, y él se puso a interceder, a llorar, y el Señor le dijo a Isaías, vuelve y dile que le doy un tiempo extra de vida. Bien, antes hablaba del nombre de Babel. Evidentemente, ellos no querían ese nombre, ellos querían otro nombre diferente, pero ahora el nombre que les cae sobre ellos es un nombre maldito.
la humanidad desde la Torre de Babel está abocada a la maldición de la confusión, de tal manera que los pactos entre hombres se rompen fácilmente. Es difícil mantener un pacto entre hombres. Al final uno se enfada, se riñe y se rompen las cosas. Es decir, dos amigos que montan un negocio, es muy fácil que después se enfaden y se rompa aquello y haya dificultades. Es una constante de tal manera que cuando el Señor viene nos dice: si os pusiereis de acuerdo dos de vosotros en algo, yo lo haré. Es decir, es muy difícil que los hombres estéis de acuerdo, tiene que ser por gracia de Dios. Si no, se produce siempre divisiones y divisiones y divisiones. Y es una maldición que hay en la humanidad desde los tiempos. La única forma de evitar esto es vivir en la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae unidad, trae un mismo sentir. Y entonces podemos juntos decidir cosas delante de Dios y decir: Señor, nos hemos puesto de acuerdo y te pedimos esto. Cuando yo suelo... en la Segunda Guerra Mundial había cristianos evangélicos en Alemania y en Estados Unidos y en Inglaterra, es decir, en los dos bandos, y había pastores que estaban pastoreando a los soldados. Y tú fíjate, oraban para que Dios les guardara a ellos y pudieran matar al enemigo, que eran sus hermanos. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Que nos matemos entre creyentes. Bueno, las circunstancias fueron así y esa fue una ventaja que el diablo hizo, ¿no? Y esta maldición sigue y sigue y sigue incluso en la iglesia. Hace un tiempo hubo una reunión que estuve, un hermano decía: mira, es una vergüenza que la iglesia crece por división. Y muchas iglesias se han ido creando porque se han dividido de otras, ¿no? De repente un día va la maldición de Babel y la iglesia se parte y se divide. Y yo dije, es verdad que eso está ocurriendo, pero cada vez más está habiendo iglesias que crecen por multiplicación. Es decir, no es lo mismo por división que por multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Que ahora la iglesia está llena y en lugar de comprar otro local, dice, pues una parte se va a ir a otro barrio y allí vamos a abrir un punto de misión y allí se crea otra congregación y eso es crecimiento por multiplicación. La división es una... matemática... Es una operación matemática diabólica. El diablo siempre divide. Y la multiplicación es una manifestación de la gracia de Dios en las vidas. Así que qué bueno que en lugar de Babel, división, confusión, podamos buscar y anhelar, Señor, tu solo nombre, y en lugar de división vamos a tener multiplicación. Bueno, cambió la historia de la humanidad a partir de Babel y alguien me puede decir, hombre, y es que también los judíos tuvieron una religión y Dios estableció una religión. Sí, una religión babilónica, según el estilo babilónico, que no salvaba a nadie, porque era también una forma de intentar que el hombre demostrara a Dios que era bueno. Y el hombre no puede demostrarle a Dios que es bueno porque no es bueno. Y la única forma de ser buenos, como vamos a ver más adelante, es a través de la gracia de Dios. Aquí terminamos esta clase de la realidad de lo que ocurrió con la Torre de Babel.